Las huellas en el tejado. Esto me pasó en el invierno de 2018, cuando vivía solo en una cabaña a las afueras de Jackson Hole, Wyoming. Me mudé ahí para tener paz, alejarme de la ciudad y enfocarme en escribir. Estaba a unos 20 minutos del pueblo más cercano, y el clima ese año fue brutal. Nieve constante, viento helado y noches larguísimas. La cabaña tenía lo básico: una chimenea, electricidad limitada por generador y señal de celular muy débil. La usaba más que nada como refugio creativo. Los primeros días fueron tranquilos, pero todo cambió una noche, a mediados de enero. Eran cerca de las 11 de la noche y estaba escribiendo junto a la estufa de leña. Afuera nevaba con fuerza, el tipo de nieve que amortigua todo sonido. Estaba completamente solo, hasta que escuché algo que no tenía sentido. Pasos, encima del tejado, primero lentos, uno tras otro, como si alguien caminara con cuidado para no hacer ruido. Me congelé, literalmente dejé de escribir. Apagué la lámpara y me quedé en silencio, con los oídos atentos. Los pasos continuaron por unos segundos, luego pararon. No era nieve acumulándose. Lo reconocí. Era el sonido claro y seco de pisadas en madera. Fui hasta la puerta principal y miré hacia arriba, pero el tejado era inclinado, imposible de ver desde ese ángulo. Salí con una linterna. No vi a nadie. No escuché nada más. Volví adentro y cerré con seguro. Traté de convencerme de que era mi imaginación, o quizás un animal, pero mi instinto me decía lo contrario. A la mañana siguiente, al salir por leña, miré el tejado. Me quedé sin palabras. Había huellas, claras, humanas. Alguien había caminado sobre el techo nevado. Lo más extraño era que no había huellas que subieran ni bajaran. Nada en las paredes, ni marcas en los costados. Solo las pisadas en el centro del techo. Como si esa persona hubiera sido puesta ahí, caminado unos metros, y luego desaparecido. Tomé fotos. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Que había huellas sin origen ni destino en medio de una tormenta. Esa noche no dormí bien. Cada crujido de la madera me ponía en alerta. Me quedé con una linterna al lado y una pala de chimenea como defensa. Pero no pasó nada. Hasta la tercera noche. A eso de las 2 de la mañana me despertó un sonido. Esta vez no venía del techo, sino de la pared lateral, justo donde estaba mi cama. Era un rasguño, repetitivo, insistente, como uñas largas rascando madera. Me armé de valor, corrí hacia la ventana y apunté con la linterna. Nadie, solo nieve. Pero al volver a la cama, escuché un golpecito leve en la ventana. Me giré y ahí estaba, una cara, pálida, ojerosa, congelada, pegada al cristal, como si estuviera observando hacia adentro. No gritó, no hizo un movimiento brusco, solo me miraba, fijo, sin expresión. Salté de la cama. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Salí con el hacha en la mano, con el corazón en la garganta. Rodeé la cabaña. Nada, ni una sola pisada alrededor, y sin embargo, la marca de la frente y las manos seguían en el vidrio. A la mañana siguiente, empaqué todo. Abandoné la cabaña ese mismo día. Nunca encontré una explicación. No sé cómo alguien pudo caminar sobre el techo sin dejar huellas de entrada o salida. No sé quién era esa figura, pero desde esa noche, cada vez que escucho nieve caer en el silencio absoluto de la madrugada, siento un nudo en el estómago, porque aprendí algo ahí, solo en medio de la nieve. No todo lo que está fuera quiere entrar. A veces ya está contigo, y tú no te has dado cuenta. El hombre en el arcén. Esto me pasó hace 5 años, y aunque no hay fantasmas ni criaturas, aún me cuesta hablarlos sin que se me erice la piel. Yo trabajaba como conductor de carga para una empresa de distribución en el norte de Colorado. La mayoría de mis rutas eran nocturnas, y durante el invierno las carreteras eran un infierno de hielo y nieve. Aún así, me gustaba el silencio de la madrugada, la sensación de ser el único ser humano por kilómetros.
Una noche de diciembre, me asignaron una entrega urgente hacia una pequeña ciudad al borde de las montañas rocosas. Tenía que salir a la 1 de la mañana, justo cuando comenzaba una tormenta. El gerente me preguntó si estaba seguro, y yo, queriendo horas extra, dije que sí. Llevaba unas 2 horas manejando. La carretera estaba desierta, con una visibilidad mínima. Solo la nieve y mi propia respiración me hacían compañía. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminando por el arcén, en medio de la nada, con una chaqueta delgada y sin gorro. Parecía casi congelado, encorvado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Reducí la velocidad. Era imposible ignorarlo. No había casas cerca, ni gasolineras en kilómetros. Bajé la ventanilla. «Oiga, ¿está bien?» El tipo levantó la mirada lentamente. Tenía la cara roja, los labios azules. Asintió apenas. «¿A dónde va?» Le grité por encima del viento. «A Ridgeview», me dijo. Esa era la ciudad a la que yo me dirigía. Le ofrecí subir. Dudó un momento, luego abrió la puerta y se sentó sin decir palabra. Noté que no traía guantes. Tenía las manos completamente entumecidas. Le ofrecí una manta que llevaba detrás del asiento, pero no la tomó. Solo miraba al frente. Intenté iniciar conversación, pero sus respuestas eran mínimas. Su voz era ronca, como si llevara días sin hablar. Me dijo que vivía cerca de Ridgeview, pero que se le había quedado el coche y había empezado a caminar. No pregunté más. Después de unos 20 minutos en completo silencio, noté algo. Cada vez que lo miraba de reojo, él ya me estaba mirando, sin mover la cabeza, solo los ojos. Traté de ignorarlo, pero algo me inquietaba profundamente. Sus ropas estaban secas, totalmente. No tenía nieve en el cabello, ni en los hombros. Llevaba al menos media hora caminando bajo una tormenta y estaba seco. La carretera comenzó a inclinarse hacia la zona montañosa, más cerrada, más solitaria. Fue ahí cuando él habló de nuevo. «¿Conoces el camino viejo?» «¿El camino viejo?», pregunté. «Sí, el que baja por detrás del lago. Es más corto». Sabía de qué hablaba. Ese camino había sido cerrado hacía años por derrumbes. Nadie lo usaba. Era peligroso y no estaba mantenido. Le dije que no, que prefería seguir por la carretera principal. Él no respondió. Solo se quedó callado de nuevo, pero algo cambió en el ambiente. Se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Faltando unos 15 minutos para llegar a Ridgeview, me armé de valor y le dije que tenía que parar en una estación de servicio. Era mentira. Solo quería que se bajara del camión. Apenas me detuve, bajó sin decir nada. Caminó hacia la oscuridad sin voltear. No pidió ayuda. No preguntó nada. Esperé unos minutos. Cuando estuve seguro de que no estaba cerca, arranqué de nuevo. Al llegar a Ridgeview, le conté a un policía lo que había pasado. Me miró como si ya supiera de quién hablaba. Me dijo que cada invierno alguien reportaba ver a un hombre pidiendo aventón en esa misma ruta, que describían a un tipo muy parecido. Algunos incluso decían que se subía y luego desaparecía antes de llegar. Yo no creo en fantasmas, pero tengo algo guardado desde entonces. En el asiento del copiloto, después de dejarlo, quedó un pequeño charco de agua, como si alguien mojado hubiera estado ahí, pero él estaba seco, completamente seco. El reflejo en la ventana. Esto me ocurrió hace un par de inviernos, cuando trabajaba como encargado nocturno en una pequeña estación de servicio al norte de Minnesota. La tienda abría las 24 horas, pero rara vez venía alguien después de las 10 de la noche, especialmente en los meses fríos. Básicamente me pagaban por estar solo, reponer estantes, limpiar un poco y atender si algún viajero se detenía. Una noche de enero, cerca de las 3 de la madrugada, comenzó a nevar más fuerte de lo normal. Afuera, la visibilidad era casi nula, y el viento golpeaba los ventanales con una fuerza constante.
Encendí el calentador portátil detrás del mostrador y me puse a revisar el inventario en la computadora. Fue entonces cuando lo noté. En el reflejo de la ventana frente a mí, vi algo que me hizo detenerme en seco. Parecía una figura detrás de mí, alta, inmóvil, oscura. Me giré de inmediato. No había nada. Me quedé quieto, intentando convencerme de que había sido solo mi imaginación. Tal vez alguna sombra o un juego de luces por el cartel de neón parpadeando afuera. Pero algo no me cuadraba. El reflejo había sido nítido. No era un simple destello, era una figura, justo detrás del pasillo de bebidas. Tomé una linterna y salí del área del mostrador. Caminé lentamente por el pasillo, alumbrando cada rincón. No había nadie. Verifiqué la puerta trasera. Estaba cerrada con llave. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que lo notara. Respiré hondo, me reí un poco de mí mismo y regresé a mi lugar. Pero al volver a sentarme, lo vi otra vez, esta vez más claro. En la ventana frente a mí, vi mi propio reflejo, y el de alguien más a mi lado. Una silueta más delgada, con la cabeza agachada, como si estuviera susurrándome algo. Me giré de golpe y no había nadie. Pero esta vez, sí grité. Llamé al encargado del turno de la mañana. Le dije que algo raro estaba pasando. Él me dijo que si me sentía mal, podía cerrar la tienda un rato, que con ese clima nadie iba a llegar. No quería parecer un cobarde, así que me quedé. Pasaron unos 15 minutos. Estaba tratando de distraerme viendo videos en mi teléfono cuando las luces de la tienda parpadearon. Luego se fueron por completo durante unos segundos. En ese momento escuché un ruido, un golpe seco, como si algo hubiera chocado contra el cristal de la entrada. Me acerqué con cautela. No podía ver nada a través de la nieve acumulada en los ventanales, pero justo cuando llegué a la puerta, vi una marca en el vidrio, una mano, una huella humana, pero larga, desproporcionada. Los dedos eran demasiado delgados y el pulgar estaba ubicado más arriba de lo normal. Salí con la linterna. Revisé todo el perímetro, pero no había pisadas. Nada. Solo nieve sin perturbar. Esa mano no podía haber estado ahí. Y sin embargo, la marca seguía en el cristal. Volví adentro. Cerré con seguro. Apagué las luces. Me senté detrás del mostrador, en silencio total. Y entonces escuché algo más. Un golpe, desde adentro del baño. Me armé de valor. Agarré el palo de escoba más pesado que encontré y caminé hacia la puerta del baño. Estaba entreabierta. El golpeteo era leve, como si algo rozara las paredes desde dentro. Abrí de golpe. La luz del techo titilaba. No había nadie, pero el espejo estaba completamente empañado, como si alguien acabara de ducharse. Y escrito con un dedo, sobre el vidrio, estaba una palabra: mírame. Salí corriendo. No cerré la tienda. No apagué nada. Me subí al coche y manejé hasta casa sin mirar el retrovisor ni una sola vez. Renuncié esa misma semana. No volví nunca más a esa tienda. Y, hasta el día de hoy, no puedo mirar un reflejo en una ventana sin sentir que algo me observa desde el otro lado. La cabaña del desvío. Hace 2 inviernos, mi primo Lucas y yo decidimos irnos de viaje a las montañas para escapar un poco del estrés. Alquilamos una cabaña rústica que encontramos en una página de anuncios clasificados. El precio era ridículamente bajo, pero las fotos se veían decentes y el dueño juró que tenía calefacción, agua caliente y señal mínima de celular. El viaje tomó más tiempo de lo esperado porque una tormenta de nieve comenzó a media tarde. Lo curioso es que al llegar a la ubicación exacta que nos dio el tipo, no había ninguna cabaña a la vista, solo una carretera rodeada de árboles cubiertos de blanco. Intentamos llamar al número que nos dieron, pero no había señal. Fue entonces cuando vimos un pequeño cartel clavado en un poste viejo. Cabaña, 1.2 kilómetros por camino lateral. La flecha apuntaba a una vereda nevada apenas visible entre los árboles.
Dudamos, pero ya estábamos ahí, y el sol se estaba poniendo. Nos metimos. El camino era estrecho, con ramas que golpeaban el coche. Tardamos como 10 minutos en llegar. La cabaña estaba al borde de un claro, completamente rodeada de bosque. Se veía más antigua que en las fotos, pero estaba cerrada, con cortinas puestas, como si alguien la hubiera usado recientemente. Entramos. Estaba helada, pero la estufa funcionaba, y eso fue suficiente. La primera noche fue tranquila, aunque escuchamos ruidos raros desde el bosque. Pensamos que eran ramas o algún animal. No le dimos importancia. La segunda noche, mientras jugábamos a las cartas, alguien golpeó la puerta. 3 toques secos. Nos congelamos. Miramos el reloj. Eran las 2:17 de la madrugada. Lucas fue hasta la puerta y preguntó quién era. Nadie respondió. Miró por la ventana, pero no se veía a nadie. Solo nieve. La abrió un poco, con el seguro puesto. Nada. Solo huellas. Eran huellas humanas. Descalzas. Pensamos que alguien podía estar perdido, así que salimos con linternas a revisar, pero las huellas solo llegaban hasta la puerta. No venían de ningún lado. No había un solo paso antes de ellas. Empezaban allí. Esa noche dormimos mal. Cada cierto tiempo me parecía escuchar el crujido de la madera, como si alguien caminara alrededor de la cabaña. Al día siguiente intentamos irnos, pero el coche no encendía. Ni siquiera hacía el intento. El frío era insoportable y no había señal para pedir ayuda. Decidimos esperar un día más. La tercera noche fue la peor. A eso de las 3 me despertó un sonido. Pasos dentro de la cabaña. Pensé que era Lucas y me levanté, pero su cama estaba vacía. Lo encontré parado frente a la ventana del salón. Estaba en pijama, temblando, mirando fijamente hacia afuera. «¿Qué haces?», le pregunté. «Nos están mirando», dijo. Me acerqué. Había figuras entre los árboles, vagas, delgadas, quietas. No se movían, eran como sombras, solo distinguibles por el contraste con la nieve. No tenían linternas, ni caras, ni color, solo estaban ahí. Cuando parpadeé, desaparecieron. Pero Lucas seguía repitiendo que los veía. Lo llevé a su cama a la fuerza. No dormimos más esa noche. Al amanecer, salimos de la cabaña dispuestos a caminar hasta la carretera. Pero antes de irnos, notamos algo tallado en la madera, en la parte interna de la puerta, justo donde no se ve a menos que estés cerrándola desde dentro. Decía: «Si escuchas 3 golpes, no abras, ellos no tienen frío». Caminamos sin mirar atrás. Después de 2 horas en la nieve, nos recogió un auto en la carretera. Cuando llamamos al número del anuncio, nos dijeron que esa cabaña había sido demolida hacía más de 15 años, después de que 2 excursionistas desaparecieran en una tormenta. Nadie supo qué les pasó. Nosotros sí. Nieve roja. Nunca me había gustado conducir de noche, y menos aún cuando está nevando. Pero esa noche no tenía opción. Mi madre había sido hospitalizada en otro estado, y tras el aviso de mi hermana, salí del trabajo, tomé mi chaqueta más gruesa y conduje sin pensarlo. Era casi la 1 de la madrugada. El tramo de carretera entre mi ciudad y el hospital pasaba por una zona montañosa, poco transitada, con curvas cerradas y una señal de radio que iba y venía. La nieve caía sin parar, espesa y silenciosa, cubriendo el parabrisas en segundos si no tenía el limpiaparabrisas a toda velocidad. Llevaba casi 2 horas manejando cuando vi algo extraño a la orilla de la carretera. Un coche detenido con las luces intermitentes encendidas. Reduje la velocidad por instinto. Al pasar junto a él, vi una figura de pie frente al auto. No levantó el pulgar, no hizo señales. Simplemente estaba ahí, quieto, mirando al bosque. Me detuve unos metros más adelante. Algo no me cuadraba, pero pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda. Regresé caminando, con la linterna del celular encendida. Cuando me acerqué, la figura se giró lentamente.
Era un hombre, probablemente de unos 30 años, sin chaqueta, sin guantes. Su piel estaba roja por el frío. Sus ojos se veían perdidos. ¿Está bien?, le pregunté. Se fue corriendo, me dijo, apenas moviendo los labios. ¿Quién? Ella se metió en el bosque. Volteé a mirar en dirección al bosque, pero solo había nieve, árboles y oscuridad. Intenté preguntarle más, pero el tipo no parecía del todo consciente. Le ofrecí entrar a mi coche para calentarse, pero se negó. No puedo irme sin ella, no puedo. Entonces noté algo que me heló la sangre. En la nieve, cerca del coche, había huellas, 2 pares, uno claramente de botas y otro descalzo. Eran pequeñas, parecían de una niña. Iban desde el auto hacia el bosque, justo como él había dicho. Mi instinto me decía que me fuera, que subiera al auto y siguiera manejando, pero algo en mí no podía ignorarlo. Le pregunté si debía llamar a emergencias. No sirve, ya llamé. No vienen por nosotros. En ese momento me alejé, le dije que buscaría ayuda y volví a mi coche. Pero cuando me subí, el pánico me golpeó con fuerza. En el espejo retrovisor vi que el hombre ya no estaba donde lo había dejado. Lo busqué con la vista, pero la nieve había borrado cualquier rastro. Apagué el motor por un momento para escuchar mejor, y entonces lo oí. Un grito, agudo, corto, como el chillido de un animal herido. Venía del bosque. No sé por qué lo hice, pero tomé mi linterna y salí del coche. Caminé unos 20 pasos hacia los árboles. Las huellas estaban ahí aún, medio cubiertas por la nieve nueva. Las seguí unos metros más y me detuve en seco. Había una figura más adelante, pequeña, de espaldas. No se movía. Tenía un vestido blanco. Pensé que era la niña. «¿Hola? ¿Estás bien?» La figura giró lentamente, como si no tuviera músculos, como si algo más la moviera. Sus ojos brillaban en la oscuridad como si reflejaran la luz de la linterna, pero no lo estaban haciendo. No había reflejo, solo brillo. Y entonces la vi más clara. No era una niña, era algo parecido, pero no humano. Su piel era grisácea, sonreía, pero no de manera normal. Volví corriendo al coche, sentí que algo me seguía. No quise mirar atrás. Arranqué el motor y pisé el acelerador. No paré hasta que vi luces de una estación de servicio unas millas adelante. Allí llamé al 911. Me dijeron que sí, que ya habían recibido una llamada esa noche sobre un coche varado en esa zona. Pero cuando enviaron a la patrulla, no encontraron a nadie. Ni coche, ni huellas. Lo único que sí encontraron, según me dijeron después, fue una mancha roja en la nieve.